La cinta de 8 milímetros se reproduce con dificultad, las imágenes parpadeando y distorsionándose. La pantalla es una ventana borrosa a la oscuridad opresiva. El haz de una linterna militar, pesado y potente para su época, se tambalea, proyectando sombras alargadas y danzarinas sobre mosaicos sucios. El sonido es un murmullo de estática, roto por el goteo constante de agua. Un frío húmedo parece emanar de la propia imagen. La cámara, sostenida con mano temblorosa, revela los restos de lo que fue una estación de metro bulliciosa. Ahora, es una catacumba de silencio. El aire está cargado de polvo, la luz de la linterna ilumina millones de motas suspendidas. Telarañas cuelgan como cortinas rotas, y un hedor a moho, tierra mojada y algo metálico, casi a óxido y sangre seca, impregna el ambiente. Los rieles del tren, corroídos y oxidados, se extienden en la oscuridad, un camino olvidado hacia lo desconocido. Una señal de metal esmaltado, descolorida y abollada, aún es legible a duras penas, Estación Lakeside, clausurada 1957. Los números se ven borrosos, el tiempo ha hecho su labor silenciosa. La lente de la cámara se ajusta, revelando por primera vez a los dos hombres que la ocupan. Sus uniformes militares, de lana gruesa y diseño funcional, un reflejo de los años 50, son robustos y hechos para resistir la intemperie. Llevan mochilas pesadas y fusiles M1 Garand al hombro, sus siluetas tensas en el foco limitado de la linterna. Uno de ellos, el que sostiene la cámara, su respiración se oye entrecortada. Es Freddy. El otro, Jason, un hombre de hombros anchos y rostro curtido, avanza con cautela, sus botas resonando ligeramente en el suelo. Quédate cerca, Freddy. La visibilidad es nula aquí abajo. Esta no es la boca del lobo que nos describieron. Es peor. Lo sé, Jason. Parece que el tiempo se detuvo en el momento exacto en que cerraron. Los periódicos hablaban de una inundación repentina. Menuda mentira. Jason se detiene abruptamente, levantando una mano enguantada. La linterna que él porta se balancea, proyectando una sombra grotesca de sí mismo sobre las paredes. El silencio que sigue es casi doloroso, roto solo por el goteo constante y el leve zumbido de la cámara. Su oído, entrenado por años en zonas de combate, percibe algo más allá del ruido superficial. La tensión palpable entre los hombres se siente en el aire. ¿Oíste eso? ¿El goteo? No. Algo. Por debajo. Como un crujido. O un arrastre. Demasiado leve. Freddy enfoca la linterna de su cámara hacia la oscuridad del túnel, más allá de la plataforma. La luz se pierde rápidamente en el abismo, incapaz de penetrar la negrura. Solo la silueta de los rieles se vislumbra. Los azulejos de las paredes están manchados de verdín y óxido, el yeso desprendido en muchos lugares. Grafiti borrosos de la época de la guerra, eslóganes patrióticos y avisos de defensa civil, se confunden con el musgo. No veo nada, Jason. Quizá es el viento colándose. O ratas, supongo. Esto no es una cueva de ratas, Freddy. Es una tumba. Y las tumbas suelen tener habitantes. La información del capitán era clara, anomalía persistente en sector 7. No nos enviaron aquí a cazar roedores. No con todo este equipo. Jason examina el suelo con la punta de su bota militar. La gravilla y el polvo están mezclados con un sedimento más oscuro, casi pegajoso. Levanta la linterna hacia el techo, donde se aprecian formaciones de estalactitas incipientes, señal de la humedad constante. El aire se siente más frío en esta sección, un frío que cala los huesos. La cámara se detiene en un cartel de evacuación antiguo, con flechas que apuntan a salida de emergencia. Búnker de... Búnker de eso es lo que buscamos, ¿no? La entrada a la red subterránea que mencionaron. Si esto era solo una estación civil, ¿por qué un búnker militar conectado directamente? Esa es la pregunta del millón, soldado. La respuesta no estaba en los archivos desclasificados. Solo una referencia a experimentos en terreno hostil. Nunca supimos qué demonios significaba eso. Y luego la estación se cerró de la noche a la mañana. La versión oficial era una cortina de humo. Esto va más allá de un simple túnel.
El capitán dijo que lo que sea que estuviera aquí nunca salió. Y no querían que nadie más entrara. Nos mandaron para comprobarlo. Para poner fin a la incertidumbre. La cámara de Freddy sigue a Jason mientras éste se desplaza con la precisión de un depredador, escudriñando cada sombra. Los pasos de ambos resuenan, amplificados por la acústica cavernosa, y cada sonido parece duplicarse, distorsionarse. El eco de sus propias botas se convierte en un fantasma auditivo, un recordatorio constante de su soledad. La luz de sus linternas proyecta sus figuras alargadas y deformes sobre las paredes, como espectros que se mueven por la desolación. Hay un silencio particular que se cierne sobre ellos, no es ausencia de ruido, sino una presencia ominosa. Jason, espera. Hay algo aquí. Parece una marca. La cámara de Freddy se acerca con un leve chirrido de engranajes. En la pared, entre el musgo y los azulejos rotos, hay una serie de símbolos grabados toscamente. No son grafiti ordinarios. Son líneas angulosas, figuras geométricas extrañas que evocan runas arcaicas o un lenguaje olvidado, talladas profundamente en la piedra con una herramienta afilada. Parecen estar dispuestos en un patrón, formando una especie de círculo irregular. La cámara tiembla ligeramente, como si la mano de Freddy sintiera la energía de esas marcas. ¿Qué demonios es esto? No es del ejército. No es ningún código que reconozca. Parece antiguo. Como algo que verías en un libro de historias sobre tribus nativas. Mi abuelo me contaba historias de símbolos protectores. Pero estos no parecen proteger. Jason pasa un dedo enguantado sobre las marcas, sintiendo la rugosidad de la piedra. Una corriente de aire helado, mucho más fría que la humedad general, parece soplar directamente de la pared marcada. Las luces de sus linternas parpadean por un instante. Un fallo momentáneo que sumerge la escena en una oscuridad aún más profunda antes de volver a la normalidad. La vulnerabilidad de los personajes en ese breve lapso de penumbra es palpable. Frío. Muy frío. No es el aire de aquí. Es el frío de la roca misma. Como si absorbiera todo el calor. Mantén la cámara enfocada, Freddy. Esto no me gusta un pelo. Mis manos están heladas, Jason. No es solo el ambiente. Siento como si algo me estuviera chupando la energía. Tengo una sensación extraña. Un presentimiento. Los presentimientos matan a los soldados que no los escuchan. Pero también matan a los que se paralizan por ellos. Esto es una misión de reconocimiento. Seguimos adelante. Quiero ver dónde lleva esta estación. Quiero ver ese búnker. Jason se da la vuelta, su silueta recortada contra el escaso halo de luz. Avanza hacia el extremo de la plataforma, donde los rieles desaparecen en la oscuridad más profunda del túnel principal. La cámara sigue su movimiento, la imagen bamboleándose con cada paso de Freddy. El sonido de sus botas se hace más lejano a medida que se adentran. El goteo de agua se vuelve una sinfonía monótona, casi un metrónomo del horror. Una corriente de aire más fuerte y racheada los golpea, trayendo consigo un olor acre y terroso, diferente al moho. Un olor a tierra recién removida y algo más. Animal. ¿Escuchaste eso? Un susurro. Como si alguien estuviera hablando en una lengua muy antigua. Silencio, Freddy. Estate quieto. No hagas ruido. El silencio vuelve a caer, más pesado que antes. El goteo de agua parece detenerse, o al menos se vuelve inaudible. La única luz viene de las dos linternas, ahora más alejadas de los símbolos de la pared. Un leve rasguño se oye, no muy lejos, un sonido que evoca uñas arrastrándose sobre hormigón. Luego, un crujido seco, como si se rompiera un hueso. La cámara de Freddy tiembla incontrolablemente, la imagen se desenfoca por un instante. Jason, ¿qué fue eso? No lo sé. Pero se está acercando. Prepárate. Mantén esa cámara grabando. Que quede constancia de lo que veamos. Sea lo que sea. No lo sé. Pero se está acercando. Prepárate. Mantén esa cámara grabando. Que quede constancia de lo que veamos. Sea lo que sea. La respiración de Freddy se acelera,
jadeos cortos y entrecortados que el micrófono de la cámara capta con cruel claridad. La linterna que sostiene Jason se balancea, creando sombras danzantes que se estiran y encogen por las paredes y el techo abovedado de la estación. El silencio se rompe de nuevo por un sonido. Esta vez es un golpeteo rítmico, como el de una garra metálica golpeando el hormigón, un eco que resuena desde algún punto más allá de la oscuridad que los envuelve. Jason levanta su fusil, la culata pegada a su hombro, el cañón apuntando hacia la negrura de los túneles que se extienden infinitos. ¿Lo oyes, Freddy? No es solo un animal. Esto es distinto. Es como si estuviera buscando algo. O a alguien. Mis rodillas me tiemblan. La linterna de mi casco está parpadeando, Jason. No sé si es la batería o... De repente, las luces de la estación parpadean con furia. Las bombillas incandescentes, cubiertas de polvo y telarañas, se encienden y apagan en una ráfaga estroboscópica, revelando por fracciones de segundo una visión borrosa y espeluznante. Una figura alta, delgada hasta la deformidad, se vislumbra en el extremo del andén, junto a la boca del túnel. Su silueta es antinatural, con extremidades que parecen doblarse en ángulos imposibles y una cabeza alargada que apenas refleja la luz. El golpeteo se intensifica, ahora acompañado por un arrastre lento, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo. Quieto. No te muevas. Lo veo. Espera. El parpadeo cesa tan abruptamente como comenzó, sumergiéndolos de nuevo en una oscuridad casi total. Solo la linterna de Jason y la de Freddy, ahora más débil, ofrecen una vista limitada. La imagen de la cámara se vuelve granulada y llena de ruido visual. El sonido del arrastre se detiene, reemplazado por un silencio más opresivo, más pesado que el anterior. El aire se vuelve gélido de repente, una ráfaga de frío que cala hasta los huesos, como si una nevera se hubiera abierto en medio del túnel. Siento que se me congelan los pulmones. Jason, no puedo respirar. Mi garganta. Controla tu miedo, Freddy. Es lo que quiere. No le des esa satisfacción. Dispara si lo ves. Un gemido grave, de una profundidad antinatural, resuena a través de la estación. No es un sonido humano, ni animal tal y como lo conocemos. Es un lamento antiguo, cargado de un dolor tan inmenso como una sed inagotable. El sonido parece vibrar en las mismas estructuras de la estación, haciendo que pequeños trozos de hormigón y polvo caigan del techo. La cámara de Freddy se inclina bruscamente hacia arriba, captando un momento de caos. Jason dispara su fusil, el estruendo de los disparos amplificado por el espacio cerrado. Ahí. Se movió. Lo vi. Era una sombra, pero se movía demasiado rápido. Los disparos de Jason resuenan y rebotan, pero no hay evidencia de impacto. La criatura, si es que la figura era tal, parece haber desaparecido sin dejar rastro, o quizás simplemente se ha fundido con las sombras. El gélido aliento de lo desconocido persiste, envolviéndolos como un sudario. Freddy baja la cámara, la imagen se enfoca en sus propias botas militares, temblando sobre los rieles oxidados. No hay nada, Jason. Solo veo oscuridad. No hemos visto nada. Debió ser un efecto de la luz. Mis ojos no me engañan, Freddy. Y mi instinto tampoco. Algo está aquí. Y no nos quiere aquí. Es un depredador. Estoy seguro. Un escalofrío recorre la columna vertebral de Freddy, su cuerpo se estremece visiblemente. La cámara sube lentamente, mostrando el rostro sudoroso y pálido de Freddy, con los ojos muy abiertos por el terror. El entorno oscuro y la perspectiva del pasillo crean una sensación de claustrofobia. De repente, un objeto pesado cae cerca, a pocos metros de donde están, produciendo un sonido sordo y metálico que los hace sobresaltar. Por todos los santos. ¿Qué ha sido eso? La luz de Jason se dirige rápidamente hacia el origen del ruido. Revela un casco de acero, similar a los que ellos mismos llevan, golpeado y abollado, tendido en el suelo. Cerca del casco, una placa de identificación militar, ya corroída y parcialmente ilegible, descansa sobre el hormigón. La cámara de Freddy se acerca a la placa. Apenas se puede distinguir el nombre, CPL M. Davis.
Es un nombre de una de las expediciones anteriores que desaparecieron años atrás. El descubrimiento es macabro, una prueba irrefutable de que no están solos y que las desapariciones no fueron accidentes. Oh, por Dios, ese es de los nuestros. De la expedición de hace 5 años. Davis Jason, esto es peor de lo que pensábamos. Una trampa. Nos está esperando. Nos está observando. Sabía que vendríamos. Esto no es un simple túnel abandonado. Esto es un nido. La voz de Jason se vuelve tensa, un tono de alarma que apenas consigue ocultar. Su mirada barre el entorno frenéticamente, buscando la fuente del peligro inminente. El aire se carga de una electricidad extraña, casi palpable. El olor acre, terroso y animal, se intensifica, volviéndose nauseabundo. Freddy traga saliva ruidosamente, el sonido seco se magnifica por el silencio expectante. Su cámara capta los destellos de la linterna de Jason, que ilumina la placa de identificación y el casco. Tenemos que irnos, Jason. Hay que abortar la misión. No estamos preparados para esto. Esto no es de este mundo. No podemos irnos, Freddy. Sabemos lo que nos harían si volvemos con las manos vacías. Nos acusarían de cobardía. O peor, de traición. Además, esa cosa está aquí. No nos dejará ir tan fácilmente. Tenemos que encontrar el búnker. Hay un arma ahí. Una que el coronel mencionó. Jason no despega la mirada de las sombras. El búnker, esa obsesión militar, se ha convertido ahora en un faro de falsa esperanza en la oscuridad. El sonido del goteo de agua, que antes era monótono, ahora se percibe como una cuenta regresiva. De pronto, un leve tintineo metálico resuena desde las vías, un sonido casi inaudible pero ominoso. La cámara de Freddy se enfoca automáticamente hacia el ruido, pero la oscuridad es demasiado densa para discernir algo. ¿Qué fue eso? ¿Otro cascabel? No, es como si arrastrara una cadena. Quédate detrás de mí. No dejes de grabar. Si algo me pasa tienes que llevar esto de vuelta. Que todo el mundo sepa lo que hay aquí. El tintineo se vuelve más pronunciado, acercándose. Parece venir de la oscuridad que se cierne sobre las vías. Una sombra se proyecta sobre el túnel. No es una sombra común, pues no tiene una fuente de luz que la origine, sino que parece nacer de la misma negrura. Es una mancha informe que se alarga y se contrae, bailando una danza macabra. Las luces de los cascos de Jason y Freddy comienzan a fallar. Parpadean intermitentemente, sumiéndolos en la oscuridad por segundos antes de volver a encenderse con una luz tenue y defectuosa. Mis luces. Se están volviendo locas. No veo nada, Jason. No veo un demonio. Mantén la calma. Cúbrete. Está aquí. La figura alta y delgada se materializa de nuevo, esta vez con una velocidad y una proximidad aterradoras. Sus movimientos son erráticos, no como los de un humano, sino como si sus articulaciones estuvieran retorcidas y rotas. Los ojos de la criatura, o lo que parecen serlos, brillan con un fulgor rojizo en la oscuridad, dos puntos de brasas ardientes que irradian una hostilidad primordial. Un gruñido grave y gutural resuena en el pecho de la criatura, un sonido que parece rasgar el aire mismo. Es un sonido de hambre y de furia ancestral. Al suelo, Freddy. Ahora. Es una criatura del infierno. Jason grita, su voz apenas audible por encima del gruñido. Su fusil se eleva y dispara en ráfaga. Las balas de su M1 Garand impactan en el hormigón cercano, dejando marcas. La criatura se mueve con una velocidad inhumana, esquivando los disparos con una agilidad espeluznante. Un rastro de aire gélido la sigue. Freddy cae al suelo, su cámara apuntando hacia arriba, la imagen bamboleándose con su caída. Él puede ver por un segundo una mano larga y huesuda que se extiende hacia él, con garras afiladas y negras. Dios mío, está aquí. Está encima de mí. ¡Ayuda! Jason. Un grito ahogado brota de la garganta de Freddy mientras la criatura lo ataca. La cámara, todavía encendida y grabando, cae de su mano. La imagen se distorsiona violentamente, se vuelve borrosa.
Luego cae y se enfoca en el techo abovedado de la estación. Se escuchan forcejeos, el sonido de metal golpeando contra la piedra y un gruñido furioso. Luego, un silencio perturbador, solo interrumpido por el eco de los disparos lejanos de Jason. La linterna de la cámara de Freddy sigue encendida, iluminando un pequeño círculo en el techo. No hay rastro de Freddy. Freddy. Freddy, responde. ¿Dónde estás? Maldita sí. La voz de Jason se escucha llena de pánico, pero también con una determinación desesperada. Más disparos. Él se mueve rápidamente, su linterna baila sobre las vías, buscando a Freddy. La criatura ha desaparecido con la misma rapidez con la que apareció. Solo queda la cámara de Freddy, abandonada en el suelo, grabando el techo, y la oscuridad devorando la esperanza. Un lamento resonó en la lejanía. Jason se acerca a la cámara, su respiración agitada. No puede ser. Freddy no. La cámara capta el rostro de Jason, una máscara de puro terror y desesperación. Sus ojos buscan sin cesar en la oscuridad, un remordimiento agudo por no haber podido proteger a su compañero. Un leve susurro, apenas un roce de aire helado, parece pronunciar un nombre en una lengua antigua, incomprensible, pero cargada de una intención depredadora. La linterna de Jason se enfoca en el suelo, donde solo unos segundos antes estaba Freddy. Hay una mancha oscura. Es sangre. No. No te lo llevarás. No dejaré que te salgas con la tuya. Jason alza su fusil, pero esta vez su furia se mezcla con un miedo frío y paralizante. El silencio es total, roto únicamente por su respiración irregular y los lejanos, escalofriantes ecos del lamento de la criatura. Se da cuenta de que está solo. Completamente solo en la oscuridad de la estación de metro abandonada. El peso de la soledad y el horror se asienta sobre él. La cámara de Freddy sigue grabando, un mudo testigo de la tragedia. La pantalla muestra la sangre esparcida, un rastro tenue pero inconfundible de la primera víctima de ese lugar olvidado y maldito. La cámara de Freddy, abandonada en el suelo, vibra ligeramente con la respiración agitada de Jason, quien se agacha para recogerla. Su linterna militar ilumina la lente, revelando su rostro descompuesto. El sudor frío le perla la frente mientras sus ojos, inyectados en sangre, escanean la oscuridad que los rodea. La estación de metro abandonada parece crecer en tamaño, sus sombras se alargan, devorando cualquier vestigio de seguridad que pudieran haber traído consigo. El eco de sus propios gritos, ahora silencioso, se siente aún presente, resonando en los túneles vacíos. Freddy. Responde, por el amor de Dios. No me dejes solo. Su voz es un ruego, una súplica desesperada que se pierde en la inmensidad de los pasillos subterráneos. Jason levanta la cámara, sosteniéndola con una mano temblorosa mientras su fusil sigue apuntando al vacío con la otra. La lente de la cámara ahora enfoca el charco oscuro en las vías, el rastro irrefutable de la presencia de Freddy, y su desaparición. Un escalofrío le recorre la espalda. No era solo la sangre, era la ausencia total de un cuerpo. La forma antinatural en que Freddy se había desvanecido. Era como si la propia estación lo hubiera engullido. Maldita sea, no. Esto no puede estar pasando. Los ojos de Jason se desvían de la mancha de sangre hacia la entrada de un túnel oscuro que se abre a su izquierda. La luz de su linterna apenas penetra la densidad de esa oscuridad. Un frío gélido emana de allí, un frío antinatural que cala hasta los huesos, a pesar de que el ambiente general de la estación ya es fresco. Se aferra a su fusil con más fuerza, su mente militar intenta procesar lo incomprensible. Sus instintos le gritan que corra, pero su entrenamiento le exige evaluar la amenaza. Debo encontrarlo o lo que quede de él. La cámara sigue los movimientos de Jason mientras se adentra con cautela hacia el túnel. Sus botas resuenan sobre las viejas traviesas de madera y las vías oxidadas. Un sonido que parece magnificarse en el silencio opresivo del lugar. El aire se vuelve más pesado, cargado con el olor a humedad, moho y algo más un hedor a carroña, a descomposición, que no debería existir en un lugar tan sellado. La luz de la linterna parpadea brevemente, proyectando sombras danzantes que parecen cobrar vida propia en las paredes agrietadas. Jason se detiene de golpe. La cámara se sacude con su movimiento abrupto.
Sus ojos se fijan en un punto en la distancia, donde las sombras parecen agitarse de una manera no natural. No es un simple efecto de la luz. Hay algo allí, una silueta que se desliza con una velocidad imposible para un ser humano, más allá del alcance de su linterna. Es fugaz, apenas un pestañeo, pero lo suficiente para dejar una marca en su ya traumatizada mente. Hola. ¿Hay alguien ahí? La pregunta de Jason es casi un susurro, una mezcla de esperanza y terror. Sabe que no hay nadie. O, al menos, no debería haber nadie. El silencio le devuelve la pregunta, vacío y mordaz. La cámara registra su respiración cada vez más acelerada. Sus manos están firmes sobre el fusil, pero su cuerpo traiciona el pánico que le invade. Se obliga a avanzar, paso a paso, su linterna como su única defensa contra la oscuridad devoradora. El túnel parece estrecharse, las paredes de hormigón se cierran sobre él, como si la estación misma quisiera aplastarlo. De repente, un sonido. No es un eco, ni el goteo de agua. Es un raspado, un arrastre metálico y seco que proviene de las profundidades del túnel. Suena como si algo pesado y afilado se deslizara por las vías. Jason se congela, tensando cada músculo. La cámara se queda fija, capturando el polvo suspendido en el aire y la desesperación en los ojos de Jason. El sonido se detiene tan abruptamente como empezó, dejando un silencio aún más pesado. ¿Qué demonios ha sido eso? El eco de sus palabras rebota en el túnel, multiplicando su voz y sus miedos. Jason aprieta los dientes. Su entrenamiento le dice que no hay nada sobrenatural, que todo tiene una explicación lógica. Pero el terror que siente es demasiado real para ser ignorado. El hedor a carroña se intensifica, ahora mezclado con un olor dulzón, casi a incienso, a algo antiguo y olvidado. La cámara capta su mirada nerviosa, sus movimientos erráticos mientras intenta localizar la fuente del olor y el sonido. La luz de su linterna vuelve a parpadear, esta vez con más intensidad, casi como si una mano invisible la encendiera y apagara. El túnel se sumerge en la oscuridad total por un segundo, antes de que la luz regrese, parpadeante y débil. En ese breve lapso de oscuridad, Jason juraría haber visto dos puntos rojos brillantes en la lejanía del túnel, dos ojos observándolo desde las sombras. El terror puro se apodera de él. No es real. Su voz es apenas audible, una negación desesperada. La linterna se estabiliza, pero el efecto ya está logrado. Jason ha visto algo que desafía toda lógica. Las paredes del túnel parecen rezumar un frío glacial. La cámara, aunque inmóvil en su mano, transmite la sensación de la piel de gallina en sus brazos. Un leve silbido, casi un suspiro, parece pasar justo por su oído, tan cerca que sintió el aire helado. No pronunciaba palabras, pero la intención detrás de él era inconfundiblemente malévola. Jason retrocede un paso, luego otro, sin quitar la vista de la oscuridad. La idea de que Freddy aún pudiera estar vivo lo impulsa, pero el instinto de supervivencia le grita que huya de ese lugar. La cámara se sacude violentamente cuando Jason se da la vuelta para regresar, moviéndose más rápido de lo que había venido, pero sin correr aún. La sensación de ser observado es abrumadora, palpable. Cuando gira, su linterna ilumina un grafiti antiguo en la pared, justo donde había estado parado. Un símbolo tribal, un tótem primitivo que no había visto antes, pintado con una sustancia oscura que parecía sangre seca. No estaba allí hace un momento. Es una marca reciente, un desafío. La cámara se detiene en el macabro dibujo, un testimonio silencioso de una presencia que se manifiesta cada vez con mayor audacia. Esto es una trampa. Jason lo susurra, su voz ahora cargada de una nueva y fría determinación. No hay escape fácil aquí. La estación de metro no es solo un lugar abandonado, es un coto de caza. El Wendigo no es una bestia sin mente, es un depredador inteligente, un espíritu ancestral que se deleita con el miedo de sus víctimas. La cámara de Freddy, ahora en sus manos, se convierte en su testigo y en su carga. Debe seguir grabando, aunque su mente le exija escapar a toda costa. Un crujido metálico, estrepitoso y prolongado, proviene del techo sobre sus cabezas. Es el sonido de una viga de acero cediendo, retorciéndose lentamente. Jason levanta la cámara, iluminando el techo agrietado.
las enormes vigas de metal que sostienen el hormigón están deformándose, como si una fuerza invisible las aplastara lentamente. El polvo y pequeños fragmentos de escombros caen sobre él, sobre las vías. El túnel vibra. No puede ser, esto no es natural. La cámara capta el pánico en sus ojos. Esta vez, no hay duda. No es un truco de la luz ni un sonido engañoso. Es una fuerza física, destructiva, manifestándose alrededor de ellos. La estación misma se está cayendo a pedazos, no por el tiempo, sino por una voluntad malevolente. Los crujidos se hacen más fuertes, más insistentes, como el lamento de la propia estructura al ser torturada. Una corriente de aire frío, mucho más intensa que cualquier brisa, atraviesa el túnel, trayendo consigo el mismo hedor a carne podrida y un tenue susurro de una lengua olvidada, apenas audible pero inconfundible. La cámara tiembla en la mano de Jason, no por su movimiento, sino por la vibración del propio aire. El Wendigo está cerca. El conflicto ha escalado, de la búsqueda desesperada a la lucha por la supervivencia contra una entidad que puede manipular el entorno a su antojo. Jason está solo, rodeado por la oscuridad y la creciente furia de un espíritu hambriento. El crujido de las vigas se intensifica, el sonido es ahora un coro de tormento metálico. La cámara de Jason se sacude, revelando una fisura que se abre en el hormigón del techo, justo encima de él. Polvo y pequeños cascotes caen en cascada. La estación no se derrumba al azar, está siendo derribada deliberadamente. El Wendigo está cerrando su trampa. Jason sabe que el tiempo se agota. La primera víctima fue Freddy. Él será el siguiente, si no encuentra una forma de escapar de esta locura subterránea. Tengo que salir de aquí. Ahora. Jason grita, su voz apenas audible sobre el estruendo de la estación que se desmorona. Comienza a correr, la cámara rebotando salvajemente, su lente mostrando una imagen borrosa de los túneles que se cierran detrás de él, la oscuridad persiguiéndolo. La estación, por fin, ha revelado su verdadera y aterradora naturaleza. El pánico de Jason se vuelve palpable. El lente de la cámara, un ojo tembloroso que capta la desorientación y el terror. Había sido un error regresar, lo sabía, pero la promesa de un descubrimiento, de una verdad oculta, era demasiado seductora. Ahora, la estación se cobraba su precio. No estábamos solos. Nunca lo habíamos estado realmente, no en ese lugar. La oscuridad de los túneles parecía respirar, pulsando con una vida ajena, antigua. Jason relata cómo el aire se había vuelto pesado, denso, cargado con el mismo olor metálico que había sentido al entrar, pero ahora intensificado, mezclado con un hedor a podredumbre y algo más, algo salvaje. Freddy me miró. Sus ojos. No era el miedo de un hombre atrapado, era el miedo de un hombre que entiende que está siendo cazado. Vimos lo mismo. Jason hace una pausa, su voz entrecortada, reviviendo el momento. La cámara, en sus recuerdos, oscila hacia Freddy, cuyo rostro, iluminado por la débil luz de la linterna, está pálido y sudoroso. Los sonidos de la estación, el crujido del metal, el goteo constante del agua, se habían transformado. Ahora eran parte de una sinfonía macabra, orquestada por algo que se movía entre las sombras. ¿Escuchaste eso, Jason? No es el viento. Freddy, con la respiración entrecortada, señala hacia la oscuridad profunda de uno de los túneles laterales. La cámara de Jason se esfuerza por captar lo que Freddy veía. Apenas un parpadeo, una sombra más densa que las demás, moviéndose con una velocidad antinatural, como si se deslizara en lugar de correr. El susurro, la lengua olvidada que Jason había mencionado, se hace más claro. No eran palabras discernibles, sino una letanía gutural, un lamento ancestral que parecía surgir de las propias paredes de la estación, de las entrañas de la tierra. Era como si el túnel mismo estuviera hablando, Freddy. Esa voz era de ultratumba. De repente, una ráfaga de aire helado golpea a Jason y Freddy, una oleada gélida que cala hasta los huesos, mucho más intensa que cualquier brisa subterránea. La temperatura cae bruscamente, haciendo que el vaho salga de sus bocas. La luz de la cámara parpadea, distorsionada por la interferencia, o por algo más allá de nuestra comprensión. En ese instante,
Jason juraría haber visto una silueta gigantesca reflejarse brevemente en el metal de un viejo vagón de metro abandonado. Una forma delgada y desgarbada con cuernos que se extendían hacia el techo bajo. Ahí. Lo vi. Freddy grita, su voz aguda por el terror. Dispara su arma de forma errática hacia donde había visto la aparición. Las detonaciones resonando de forma ensordecedora en el espacio cerrado del túnel. Los proyectiles impactan contra las paredes, arrancando chispas y polvo, pero sin encontrar un blanco. La cámara de Jason se sacude violentamente, captando el caos, la desesperación en los movimientos de Freddy. La luz de la linterna del casco de Freddy se enfoca, por un breve y aterrador instante, en una masa oscura al final del tulo. No era una sombra normal. Era una figura. Jason describe cómo la entidad no parecía hecha de materia sólida. Era más bien una distorsión del espacio, una mancha de oscuridad que absorbía la luz, pero que al mismo tiempo dejaba entrever una forma esquelética, unos miembros anormalmente largos y una cabeza rematada por protuberancias que solo podían ser cuernos. El Wendigo había salido de las sombras. No se escondía. Se estaba mostrando. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era real. Estaba allí. La estación, como si respondiera a la presencia de la criatura, comienza a temblar con más violencia. Trozos de hormigón se desprenden del techo, las vigas de metal crujen con sonidos que parecen gritos metálicos. La linterna de Jason ilumina un cartel oxidado, medio desprendido, que señalaba la vía de mantenimiento Búnker 7, un recordatorio de los viejos propósitos militares de este laberinto subterráneo. El terror militar que habían venido a buscar se fundía con un horror mucho más antiguo, más primario. Por aquí, Jason. Hay una salida de servicio. Freddy, con un coraje que Jason no había visto en él antes, agarra a Jason del brazo y lo arrastra hacia un pasadizo lateral, angosto y cubierto de escombros. La cámara de Jason choca contra las paredes, el audio se distorsiona con el jadeo de ambos hombres y el estruendo creciente de la estación. Era un escape desesperado, una carrera ciega hacia lo desconocido, mientras el Wendigo se materializaba plenamente tras ellos. El susurro se convierte en un gruñido bajo, profundo, que resuena en sus pechos, vibrando a través del hormigón. Es un sonido que Jason no puede describir con palabras, una mezcla de dolor, de hambre insaciable y de una rabia milenaria. La criatura se movía con una velocidad sorprendente, cubriendo la distancia entre ellos con pasos silenciosos que, sin embargo, hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Jason, en su relato, aún siente el escalofrío de esa persecución. Creí que íbamos a morir allí mismo. No había escapatoria. Justo cuando creen que están a salvo en el estrecho pasadizo, el suelo bajo los pies de Freddy cede. No es un derrumbe natural. Es como si el hormigón, de repente, se hubiera vuelto blando, cediendo bajo su peso. Un agujero negro se abre, tragándose a Freddy antes de que Jason pueda reaccionar. Un grito desgarrador, ahogado, es todo lo que queda. La cámara de Jason, aún enfocando el lugar donde Freddy había estado, solo capta la oscuridad y el eco de su caída, de su desaparición. Freddy. No. Jason grita, su voz se rompe de puro horror. Se arroja al borde del agujero, iluminando con su linterna la caída. Solo ve una negrura insondable, y el débil sonido de algo arrastrándose, algo que no era Freddy. El olor a putrefacción se intensifica, casi insoportable, brotando del abismo. Una risa seca y chirriante, que rasga el tejido del silencio, parece ascender de las profundidades. Una risa que no es humana, sino el sonido de una criatura satisfecha. La cámara de Jason, aún temblorosa, capta su rostro, lívido, empapado en sudor y lágrimas. El terror no le permitía pensar, solo sentir. Freddy se había ido. Tragado por la oscuridad, consumido por la estación, o por lo que habitaba en ella. Jason relata cómo el miedo le heló la sangre, pero también le dio una descarga de adrenalina. Tenía que correr. Tenía que sobrevivir. La muerte de Freddy no fue un accidente. Fue una ejecución. La primera de muchas, si no lograba escapar. Estaba solo. Completamente solo. Y sabía que lo que se llevó a Freddy me estaba esperando a mí.
Las palabras de Jason son duras, cargadas de la culpa del superviviente y el peso del trauma. La cámara, en sus recuerdos, se aleja del agujero, mostrando el pasillo desolado, los escombros, y las sombras danzantes que parecen cobrar vida propia. El Wendigo había cobrado su primera vida, y Jason era el siguiente en su lista. La persecución había comenzado. La estación, antes un mero escenario, se había convertido en el coto de caza de una criatura ancestral, y él, la presa. El escape de Jason de ese momento es una serie de imágenes borrosas, de carreras a ciegas por túneles oscuros, con el eco del grito de Freddy resonando en su mente. Las piernas de Jason se movían por instinto, una carrera desesperada por túneles que se volvían más angostos y claustrofóbicos. La linterna saltaba, iluminando fugazmente los grafitis descoloridos de décadas pasadas, cables colgando como lianas muertas y la omnipresente humedad. El aire, denso y viciado, se sentía pesado en sus pulmones. El hedor del Wendigo, esa mezcla nauseabunda de tierra mojada, carne putrefacta y algo indudablemente antiguo, se pegaba a su garganta, quemándole las fosas nasales. Podía sentir la presencia, más que escucharla, como una sombra alargada persiguiéndole desde la oscuridad que dejaba atrás. No miré hacia atrás. No podía. Sentía su aliento frío en mi nuca, o quizás era solo el pánico. Cada sombra era él. Cada ruido lejano, un paso. La estación no era solo un lugar, era su cuerpo, y yo estaba atrapado dentro. La cámara de Jason, aún adherida a su pecho, registraba la frenética carrera, el balanceo incontrolable, las respiraciones entrecortadas y ruidosas. De repente, una bifurcación. Un túnel parecía llevar a una zona de mantenimiento, con una puerta de hierro macizo, oxidada y entreabierta, que revelaba un pasillo más estrecho y una luz tenue que venía de alguna parte. El otro túnel se perdía en una oscuridad total. Era una trampa, lo sabía. Una parte de mí lo sabía. Pero la pequeña luz. La pequeña promesa de algo diferente a la oscuridad total. Me atrajo como un insecto a la lámpara. Jason se desvía, forzando la puerta chirriante a abrirse del todo. Detrás de ella, un pasillo de hormigón desnudo, salpicado de manchas oscuras que la linterna revelaba como moho y sangre seca. El pasillo terminaba en una pequeña sala, una especie de búnker improvisado con equipamiento militar abandonado de los años 50. Pensé que había encontrado un refugio. Una de esas viejas salas de mando o almacenes que los militares usaban cuando exploraron la estación. Por un momento, una esperanza infantil me llenó. Ahí estaría a salvo. Cerraría la puerta y no me encontraría. La cámara muestra a Jason empujando la puerta de hierro con todas sus fuerzas, intentando cerrarla. El metal rechina contra el marco, pero no encaja bien. Está deformada. Deja un hueco suficiente para que algo pudiera observar desde fuera. Jason se afana en buscar algo con que bloquearla, su mirada escaneando frenéticamente la sala. La linterna ilumina el interior, revelando un espacio más pequeño de lo que parecía, con un techo bajo que lo hacía sentir atrapado. La linterna temblaba tanto en mis manos que apenas veía. Pero entonces lo escuché. Un raspado. No era un ruido de roedor. Era más pesado. Más deliberado. Como algo arrastrándose en el túnel por donde había venido. Un escalofrío recorre a Jason. La cámara, que se tambalea mientras él se gira, apunta hacia la rendija de la puerta que había dejado entreabierta. Una sombra más profunda, más densa que la oscuridad circundante, se recorta en el hueco. La respiración de Jason se detiene. El hedor se vuelve abrumador, insoportable, quemando sus ojos. Se asomó. No vi todo, no al principio. Solo un ojo. Un ojo rojo, como ascuas moribundas, que brillaba en la penumbra. Y una parte de la cabeza. Una cabeza alargada, con cuernos ramificados, como los de un ciervo, pero retorcidos, negros, como carbón. Y una piel seca, pegada a los huesos, de un color gris enfermizo. Era Freddy, pero no era Freddy. Era algo que se había puesto su piel. La cámara capta el pavor absoluto en el rostro de Jason. El ojo escarlata se clava en él desde la oscuridad, observándolo, estudiándolo.
No hay agresividad inmediata, solo una horrible quietud. Es el depredador que juega con su presa. El silencio es total, solo roto por los latidos atronadores del corazón de Jason. Quería gritar. Quería vomitar. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el puro terror. Pensé en Freddy. ¿Esto era lo que le había hecho? ¿Lo había devorado y ahora usaba su forma como una burla? La criatura emite un sonido, una especie de siseo seco, como hojas marchitas siendo aplastadas, que emana de las profundidades de su garganta. Lentamente, la cabeza se retira de la rendija de la puerta. Jason se desploma contra la pared, su espalda golpea el hormigón frío. Sus ojos no se apartan de la puerta entreabierta. Pensé que se había ido. ¡Qué ingenuo! No. Él solo estaba esperando el momento adecuado. Como si supiera que ya no tenía dónde huir. De repente, un golpe violento sacude la puerta de metal, haciendo que Jason salte de miedo. La cámara, en su temblor, capta el polvo cayendo del techo. Otro golpe, más fuerte, y el metal cruje. La puerta cede un poco más, revelando una garra enorme, huesuda y con uñas como dagas, que se asoma por el hueco. La garra raspa el marco, buscando agarre, y comienza a tirar. Fue entonces cuando supe que estaba perdido. Ya no era un escondite. Era una jaula. Y el cazador estaba abriendo la puerta. Jason, en un arrebato de desesperación, se lanza sobre el escritorio metálico volcado. Con esfuerzo, lo arrastra y lo empuja contra la puerta. El Wendigo ruge, un sonido gutural que hace vibrar el hormigón, y la puerta se estremece con más fuerza. El escritorio se desliza. Es inútil. Necesitaba un arma. Cualquier cosa. Mis ojos vieron los viejos rifles de juguete de los niños o maniquíes de entrenamiento en el suelo, cajas de munición vacías. Pero no había nada que sirviera. Nada que pudiera herir a esa cosa. La cámara gira mientras Jason busca, frenético. Su mano tropieza con una caja de madera vieja. Al abrirla, encuentra varias granadas de mano oxidadas, de los años 50, con sus anillas corroídas. Eran inertes, solo cáscaras de metal, quizás usadas para entrenamiento. Su corazón se encoge. No eran granadas de verdad. Inútiles. Absolutamente inútiles. Pero entonces, debajo de ellas, vi algo más. Un cable. Grueso, de cobre, conectado a una pequeña caja con un dial y una palanca. Era un detonador. Un detonador antiguo, de esos que usaban para voladuras controladas en minas o, quizás, para demoliciones. Jason tira del cable. Conectado al detonador, el cable se extiende a través de la sala, desapareciendo por un agujero en la pared del fondo, hacia la puerta sellada. Una revelación, un destello de entendimiento, cruza su rostro sudoroso. Esta no era solo una sala de almacenamiento. Era un punto de control para algo más grande. Había una carga explosiva detrás de esa puerta. En ese momento, no pensé en escapar. Pensé en la estación. En lo que era esa cosa. Y en cómo terminarlo. Si yo iba a morir, no me lo llevaría sin un precio. Si no podía matarlo, quizás podría enterrarlo para siempre. La puerta principal de metal se dobla hacia adentro con un sonido metálico horrible. El Wendigo se ha abierto paso. Su figura esquelética, con esos cuernos retorcidos y ojos que brillan con una inteligencia macabra, se arrastra hacia la sala. El hedor es insoportable. Jason, sin dudarlo, corre hacia el detonador. La cámara, tambaleándose, enfoca al Wendigo, que entra lentamente, sus garras golpeando el hormigón con un sonido seco. Sus cuernos rozaron el techo bajo. Era enorme. Más grande de lo que podía imaginar. Sus ojos estaban fijos en mí. Su boca se abrió, revelando hileras de dientes afilados, y un aliento fétido que golpeó mi cara. Me vio. Me vio apretar el detonador. El Wendigo emite un gruñido furioso, un sonido que evoca 1000 años de depredación. Se abalanza sobre Jason con una velocidad inhumana.
Jason apenas tiene tiempo de gritar un nombre, el nombre de Freddy. Un grito que es una mezcla de rabia y despedida. Sus manos se aferran a la palanca del detonador. La cámara, que se sacude violentamente, enfoca el rostro distorsionado del Wendigo a centímetros de él, sus garras alzadas. Freddy. Jason tira de la palanca con todas sus fuerzas. La cámara se inunda de una luz cegadora mientras una explosión atronadora rompe el aire, más allá de la puerta sellada. El grito del Wendigo es ahogado por la detonación masiva que sacude la estación hasta sus cimientos. La cámara cae, el lente se agrieta, y la imagen se distorsiona con estática y líneas de color. Polvo y escombros caen en cascada, la sala se llena de humo y el olor a azufre y hormigón quemado. El sonido es un pitido agudo y constante. La última imagen clara es el rostro de Jason, cubierto de polvo y sangre, con una expresión de dolor y, extrañamente, de resolución. El Wendigo, o lo que quedaba de él, no se ve. Solo la oscuridad y el polvo. Luego, la cámara se apaga por completo, dejando solo el chirrido de la estática y el silencio. El recuerdo se interrumpe abruptamente. Eso fue lo último que recuerdo de la estación. La explosión. La oscuridad. El dolor. Luego. El hospital. Los soldados que me encontraron entre los escombros de un túnel derrumbado, días después. Creían que había sido un accidente, una vieja carga explosiva, un túnel que colapsó. Nunca mencioné al Wendigo. No me habrían creído. Me habrían encerrado. Jason se calla, sus ojos vacíos, mirando fijamente la nada. Se lleva una mano a la sien. La entrevistadora, fuera de cámara, no dice nada. Solo el sonido de la respiración pesada de Jason y el tic-tac de un reloj se escuchan en la sala. Dijeron que tenía suerte. Que era un milagro que hubiera sobrevivido. Pero no fue suerte. Fue una elección. Entre morir lentamente. O llevarme a esa cosa conmigo. No sé si lo maté. No sé si la estación entera colapsó sobre él. A veces, por la noche, escucho ese siseo. Siento ese olor. Y me pregunto si solo lo enfurecí. O si solo lo escondí de nuevo, esperando otra vez en las profundidades. Quizás la estación no era solo un lugar. Quizás era su hogar. Y yo solo lo dejé a oscuras, solo por un tiempo. El rostro de Jason se crispa de dolor. Mira hacia la cámara, sus ojos ahora llenos de una terrorífica lucidez. El sobreviviente no ha escapado del todo. Sigue atrapado, de alguna forma, en la estación de metro abandonada. Solo sé una cosa. Nunca más volví a bajar al subsuelo. Jamás. No hay nada ahí abajo, salvo oscuridad. Y lo que espera en ella.